Buenas noches, Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Me ¿todo escuchás? bien? Sí, te escucho Bien, bien. bien, ¿y vos? Bien, gracias a Dios. Bruno, buenas noches. Buenas Adrián, noches. Igor, Buenas bienvenidos a todos. noches. ¿Cómo andan? Bien, bien. Me alegro. Hola, Recuper- Domingo. ¿Cómo estás, Recuperados Bruno? del Bien, bien. viaje. Sí. Bueno, profesor, buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas. Hola, ¿qué ¿Cómo- tal? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo están todos? Bien, Bien. bien. Excelente. Eh, Estamos esperando acá. A ver si entran algunos más. Arsenio viene. Bien, profesor. Eh, Sí, Creo que cuando quiera puede empezar. Los demás van entrando de a poco. ok. Vamos a empezar entonces con una oración. Quien lo pueda, arranque con una oración. Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo que podemos estar aquí, Señor. Apartando este tiempo, Señor, para escuchar tu palabra, para tener esta clase, Señor, con el profesor Raimundo. Señor, gracias por su disposición también, su tiempo. Y gracias, Señor, porque tú le has preparado para esto, Señor, también para que pueda edificarnos, Señor. Y también nosotros podamos ser de edificación, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú estés guiando esta clase, Señor. Y Padre, que tú nos ayudes, Señor, a poder comprender tus verdades, poder capacitarnos, Señor, en ti, y que tú nos guíes, Señor, para que podamos aprender y hacer sabios, Señor, a la hora de poner en práctica tu palabra, Señor. Padre, te pedimos por cada alumno, Señor, que tú estés dando entendimiento, Señor, conocimiento de tu palabra, Señor, de tus verdades, para que podamos entender, Señor, que tú eres el Dios, Señor, el Dios de pactos, Señor. Aquel que nos has escogido, Señor, desde antes de la fundación del mundo para glorificarte y alabarte y gozar de ti, Señor, eternamente. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Excelente. Hermanos, ¿cómo están todos? ¿Cómo pasaron de buena semana? ¿Todos tranquilos? ¿Tuvieron un receso, un tiempo de descanso? Eso es bueno. Excelente. Bien, les invito a abrirnos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 15. Vamos a tener una reflexión importante de el concepto bíblico de pacto o de alianza o de concierto. Son términos sinónimos que apuntan para una misma realidad. Como ustedes están percibiendo, la énfasis del autor Ron Henko es en la unidad del pacto, el pacto como una realidad una, unequívoca, una sola. Y esa es una posición particularmente definitiva y propia de los presbiterianos, y como los comprende, podemos decir propia de la teología reformada raíz, porque hay algunas variaciones de aquello que se toman por reformado y en la verdad saca algunos puntos, 5 en general, y deja otros de lado, ¿no? Y esa reflexión que voy a compartir con ustedes hoy, yo he escuchado
en mi reciclaje de estudios de R.C. Sproul, que ha sido aquel del enlace del vídeo cortito que presentamos en algunas semanas anteriores. ¿Se acuerdan? Como el pacto de la redención, como lo definía. Para mí es interesante ver porque Sproul es formado en filosofía y teología y cuando explica como maestro primeramente de teología sistemática y es bueno ver así. Entonces yo pido a alguien que lo pueda, que haga la lectura de todo el capítulo. Son 21 versículos. Génesis capítulo 15. Quien lo pueda, por favor. Hablante nativo de castellano. Puede ser castellano o llano, depende de dónde esté hablando. Génesis 15. ¿Quién lo puede hacer la lectura, por favor? Después de Ok, esta cosa Bruno, vino la ok, palabra de ok, Jehová ya. Amén. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondiendo Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me ha dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo suyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: ahora los cielos, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, estrellas, si las puede contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Sí creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoce que la he de heredar? Y él le dijo: Dame una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y una palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el suelo a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juraré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los camoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Amén. Ok, amén. Gracias, Arsenio. Cuando le preguntaron cierta vez a Sproul cuál es el pasaje bíblico que más le gustaba
y le tenía por más bella, él ha indicado este texto de Génesis 15. Y cuando leemos este texto, particularmente el versículo de número 17, y voy a leerlo. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y decía Sproul que este era el versículo más bello de la Escritura. Y cuando leemos esto, pensamos así, mas qué belleza hay en esto para ser tomado como la parte más bella de toda la Escritura, ¿no? 66 libros y 1189 capítulos. Él va a elencar Génesis capítulo 15 y de los más de 32.000 versículos, se saca este aquí. ¿Por qué? Porque en el corazón de este pasaje está el tema del pacto que estamos estudiando. Vamos a ver con vagar agora un poco más, poco a poco, que dice. Acompañen por favor los versículos, la explicación. Ese es uno de los ejemplos que podemos tomar, que el concepto de pacto es uno en la Biblia y no muchos, porque es un texto en que dice claramente, Dios está diciendo que está haciendo un pacto con Abraham. Pero a esa altura era llamado Abraham, todavía aún no tuvo su nombre cambiado para Abraham, que va a ser 2 capítulos más adelante. Y cuando otra vez Dios va a reiterar que está haciendo un pacto con él, en el capítulo 17, como en otras partes de la Biblia, como está diciendo, pero cuán cortita ha sido la duración de este pacto, 2 capítulos solamente de esa historia en otro, porque en la verdad es el mismo pacto que Dios está confirmando o ratificando, y la propia palabra hebrea para establecer, que es traducida por establecer, también puede ser traducida como restaurar o restablecer. Es la idea de que Dios está renovando un único y mismo pacto. Pero vamos a ver pacto. Vamos a ver qué dice acá. Después de los episodios anteriores del conflicto de Abraham para salvar a Lot, su sobrino, de la guerra que tuvo, el encuentro con Melquisedec, la Biblia nos presenta este pasaje, este momento muy, muy curioso, ¿no? Dios le aparece a Abraham en visión y le acalenta el corazón diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Mira que Abraham tenía poco tiempo enfrentado una lucha, una guerra con otro que había secuestrado su sobrino y consiguió restaurarlo. Es posible que a esa altura un hombre ya viejo, con su mujer, sin hijos, estuviese pensando sobre su seguridad, ¿no? Y así, ¿cómo Dios va a establecer esta realidad? ¿Son solamente yo y mi mujer, yo viejito acá, habitando en una tierra que no es amistosa, que es muy conflictuosa, con tantos oponentes, con gente ya, personas ya ocupando los espacios? ¿Y cómo se va a suceder esto? Dios entonces le aparece diciendo, yo soy tu escudo, soy yo quien te protejo, que soy tu protección. Y tu galardón, tu herencia, será sobremanera grande. Por supuesto que estas palabras naturalmente no hacían mucho sentido en cómo iba a se cumplir en la cabeza de Abraham, a punto de él le contestar a Dios diciendo, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer. Hay una lógica muy propia acá del tiempo patriarcal, ¿no? Que en aquellos momentos estaban bajo la autoridad de los patriarcas, y acá no estoy hablando patriarca como los patriarcas en el sentido pactual, más en el sentido cultural de la época. El patriarca es el hombre más viejo que tiene un linaje, una descendencia, y por su posición familiar es el jefe de todo y responsable por todo, como un rey de un clan familiar. ¿Ok? Esa es la imagen del patriarca. Este más viejo responde por todo, establece las leyes,
juzga las tensiones que hay. Ese es un modelo muy sencillo, tribal de estructuración social que era común en aquellos días, son conocidos como días patriarcales. Como patriarca, él sabía, por referencia cultural que así era en la tierra en aquellos días entre los semitas, de que el patriarca era como gobernante de su descendencia natural y de aquellos que él tenía como sus trabajadores o mesmo esclavos, siervos, ¿ok? No son esclavos en la manera que experimentamos nosotros en Latinoamérica, con una esclavitud de sangre, de muerte, de expropiación. Eran como relaciones sociales de alguien que tiene más poder, más condiciones, y los otros que tienen menos vivían bajo el liderazgo y la protección de aquellos que eran más poderosos. ¿Ok? Entonces así Abraham está diciendo, sí, tú me has hecho una promesa, pero estoy sin saber cómo se va a cumplir, porque no tengo hijos. Y que tengo es solamente este siervo acá, Eliezer, de Damasco, de Siria, este damasceno. ¿Y será que es así que tú vas a cumplir? O sea, Abraham está intentando ver cómo se va a cumplir esa promesa de Dios que ha sido hecha a él en su llamado algunos años antes. Y Dios entonces le contesta, en versículo 3, mira, perdón, a un Abraham todavía, mira que no me ha dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Ok? Digo, no tengo prole, no tengo descendencia natural, no veo hasta ahora cómo esta promesa se va a cumplir. El heredero que tengo más cercano de mí es un esclavo nacido en mi propia casa. Ese es que más cercano, que es más cerca de mí, es un esclavo, no es un descendiente como quisiera. Y a eso le contesta Dios, ahora sí, versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces la palabra de Dios a Abraham es diciendo, no, no es esto. No piense con las condiciones que estás ahora delante de ti, por más difíciles que sean, porque si ya eras viejo cuando te he llamado, estás todavía más viejo estos días, ya nacer un esclavo, puede estar pensando que es de esa manera, pero no es. Mi palabra sigue siendo la misma, será un descendiente que yo te daré. Y esta situación va a se complicar aún más. En los capítulos posteriores, en el capítulo 20, 18, Dios va a decir claramente que la palabra de la promesa de la descendencia viene a él después que a Sara se había cesado el costumbre de las mujeres. Es una manera sencilla y discreta como la Biblia aborda de que ya no tenía más condiciones naturales de engendrar hijos, ¿ok? Es la menopausa, ¿no? No hay más el ciclo femenino. El costumbre de las mujeres es ese, aquel que costumeramente le sucede, que es la preparación del aparelho reproductor. Entonces, Dios aparece otra vez y en este contexto reafirma esta palabra. Por acá ya lo dijo otra vez. Me dice, este que te va a heredar, es un hijo tuyo, este que va a heredar. Mira qué interesante. Versículo 6, que dice, y creyó, perdón, 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. O sea, Dios reafirma su promesa y no solo reafirma como la alarga y le da una dimensión muy más amplia do que tenía Abraham inicialmente, que será grande. Ahora ele está dizendo, não é só grande, é praticamente incontável, porque não era o cielo com poluição de los dias atuales ou com lámparas de las ciudades, era um cielo lleno de estrellas e que não se podia contar, e ele diz, assim será tu descendência, incontável, incontável. El versículo 6 dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pablo, escribiendo a los romanos,
cuando está desarrollando la doctrina de la justificación por la fe, cita este versículo para decir que Abraham ha experimentado la justificación por la fe. Nosotros somos hijos de Abraham porque experimentamos la misma justificación por la fe que ha experimentado Abraham. Mira que esto es importante, ¿por qué? Eso ya demuestra que Dios tiene una única manera de salvar su pueblo elegido, que es la justificación por la fe, es por la gracia y a través de la fe. No importa si estuviera en la antigua alianza o en la nueva alianza, es de la misma manera, en la fe en Dios que justifica al pecador. ¿Ok? Esa es una característica de la teología de pacto cuando percebemos que hay uno solo pacto de gracia, que tuve administraciones distintas en antes de Cristo y después de Cristo, pero es la misma manera. Y aquí le dice, y Dios continuó, le dice la palabra, versículo 7, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Es muy bello esto, ¿no? Porque ¿qué está diciendo Dios a Abraham? Yo soy el Señor Jehová, que ya te he sacado de Ur de los Caldeos. Estabas allá viviendo tu vida con tus parentes, con tus familiares, y yo te saqué de allá para cumplir un propósito. ¿Cómo es que está diciendo? Yo no voy a abandonarte en medio del camino. Yo inicié ya a ejecutar en la historia este plan redentivo y tú eres parte central. La primera parte he hecho, se sucederá las siguientes. Yo voy a cumplir, no te voy a abandonar en el medio del camino. Te saqué de Ur de Caldeos y voy a cumplir las otras partes. Y continúa. Y a esto Abraham intentando entender, en este punto me parece que me identifico un poco con esses personajes bíblicos, que es un problema aquellos que les gusta de pensar e intentar comprenderlo, porque todo lo queremos tener la claridad de las cosas, y esto ni siempre es una expresión de responsabilidad. A veces puede esconder incredulidad o la tentación de que si comprendemos todo, nos quedamos más tranquilos. Y es una idolatría cognitiva, ¿no? No estoy diciendo que era eso que sucedía con Abraham. Les aseguro que a veces sucede conmigo. Pero Abraham lo quería simplemente comprenderlo un poco más. Le dice, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es una tierra habitada por personas fuertes y yo a poco estuve en una batalla para tentar resgatar a mi sobrino y ha sido difícil. Y quizá un pueblo todo que se va a formar a partir de mi descendencia, ¿cómo que voy a heredar una tierra que está habitada ya y fuertemente habitada? Mira, el mismo problema que después de la época de Moisés ha estado presente en el corazón de los hebreos, ¿no? Que dijeron, estas ciudades son habitadas con personas fuertes y combativas, no hay chance para nosotros, no tenemos condiciones de poseer. ¿Y cómo le responde Dios? Versículo 9. Le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomín. Animales, becerra, cabra, carnero, tórtola y palomín. 5 animales. Tómalos todos. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las alas. Y descendía aves de rapina sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. ¿Qué nos vemos acá? Nos vemos una típica ceremonia o un típico ceremonial de pacto de los pueblos antiguos en la época patriarcal. Cuando tenía algún conflicto entre pueblos y se iba a establecer un pacto de paz, y nosotros vemos que algunas veces los patriarcas lo hicieron, Abraham con sus vecinos, Melquisedec, después Isaac también lo hizo y otros tantos.
Estos pactos importantes eram sellados com animais que eram partidos ao meio e puestos em dois pontos de um caminho. E se caminhava por entre estes animales, partidos ao meio. E com isso se sellava um pacto de paz entre as partes. Como está dizendo, estamos compactuados. Agora há uma aliança entre nós. Uma aliança de segurança, uma aliança de paz, uma aliança de acordo, de que somos amigos e de que nadie le molestará mais uno al outro. Pero vamos ver como sucedió esta situação. Depois que esses animales foram partidos e puestos lado a lado, las mitades, a excepción de los más chiquititos, la Biblia nos dice que a la caída del sol sobrecorrió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Abraham ha sido tomado de un pavor, de un temor muy fuerte. Y el Señor Jehová le dijo: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Ahí viene una palabra de profecía futurística acá. Dios ya está alertando a Abraham situación que iban a suceder siglos después. No solamente tendrás una larga descendencia, como ellos serán esclavos en una tierra por 400 años, mas también a la nación a la cual servirá, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Mira los detalles que Dios está estableciendo. Firma una fecha, un periodo para esta esclavitud que experimentarían los hebreos en Egipto, que habría de la parte de Dios un juzgamento sobre los opresores y que ellos saldrían también de allá con saldos positivos, ¿no? Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Te queda tranquilo. Sé que ahorita estás aterrorizado con todas las circunstancias de tu vida, de que no tienes el descendiente, de que habitas en medio de personas crueles y tu alma está aterrorizada. Y queda tranquilo. Yo tengo el control de todo. Habrá otros momentos difíciles también para tu descendencia, pero así como estoy en tu protección hoy, también estaré en la protección de mi pueblo después y juzgaré a aquellos que se opusieren. Y tú vas a una expresión muy bella, casi poética acá. Dios nos dice: te vas a morir, ¿no? Y te vas a descansar en paz. Es una perspectiva distinta, ¿no? Y vendrás a tus padres en paz. Serás sepultado en buena vejez. Hay una otra expresión que va a aparecer en el libro de Génesis para la muerte, y se ha reunido con su pueblo. Este es interesante porque el Señor Jesucristo después hace una hermenéutica muy inteligente y fascinante cuando va a decir que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y va a defender el Señor Jesús la resurrección con el contestado por los saduceos. ¿De acuerdo? Que dice: Dios ha dicho: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy, no yo fui. Porque si ellos ya se murieron, entonces ya no existen. Y cuando Dios dice: yo soy el Dios de ellos, es porque sigue siendo el Dios de ellos. Y para que siga siendo el Dios de ellos siguen existiendo. Entonces la idea de que esas personas no simplemente desaparecieron con una perspectiva materialista, de que cuando se acaba la vida biológica, se acabó todo. Y así de: yo he sido, o yo fui el Dios de tus padres, yo soy. Y acá, cuando la Biblia dice: y se ha juntado a los suyos, está diciendo esto. En la verdad no se ha terminado. Se terminó la vida como la conocíamos acá. Pero si juntará a ellos, no hay reencarnación, es que la alma de los santos está en la presencia de Dios, ¿ok? Después de la muerte. Y aguardando el momento de resurrección, cuando serán reunidos sus cuerpos restaurados. Es un detalle solamente para comentar acá. Volvemos al tema pactual que se establece acá.
Después que Dios ha dicho esto, dice más en 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no he llegado a su colmo, la maldad del amorreo hasta aquí. Y te acuerdan que ellos salieron de Egipto, pero caminaron por el desierto por 40 años, ¿no? Y solamente después la generación siguiente que ha entrado en la tierra prometida. Y aquí viene el versículo 17, que dice, sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, y después señala los pueblos que habitaban. Es curioso que estos dos versículos, 17 y 18, identifican este hecho de la parte de Dios como siendo la ratificación del pacto con Abraham. Yo hago hoy un pacto contigo. ¿Cómo hizo Dios? Él mismo, en la forma de esta antorcha, pasa por entre las partes que estaban divididas de los animales. ¿Qué significa en basado lo que comentamos sobre los pactos antiguos? Cuando se iba a establecer una alianza entre partes conflictuosas, ambos caminaban entre los animales muertos, porque estaban poniéndose a ambos bajo un compromiso y una sentencia. Nosotros a partir de ahora estamos pactuados de paz entre nosotros. Hay un acuerdo entre nosotros. De manera que no habrá más violencia o hostilidad, actitudes malas de uno para con otro. Por si acaso alguien venga a quebrantar este pacto de paz, de restauración, que esté abajo de la sentencia de muerte. Como estes animales fueron muertos acá, está abajo de sentencia de muerte, aquel que quebrantarlo. Puede ser quitarle la vida, vengarse con sangre, y así lo sea. O sea, yo asumo un compromiso de mantener la paz contigo bajo el riesgo de mi propia vida, de perder mi propia vida con la muerte. El detalle es que cuando Dios hizo ese pacto con Abraham, solamente él ha pasado entre los animales. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Y mismo como criaturas, Dios sabe que nosotros no tenemos la capacidad de cumplir los términos del pacto de todo, y que no lo quebrantaríamos. Entonces Dios asume la parte de aquel otro que va a quebrantarlo, sentenciándose a sí mismo a la muerte por el quebrantamiento del pacto que vendría de la parte del otro, y ha cumplido esto en la cruz de Calvario. Mira la unidad que ocurre en la Escritura entre los temas pactuales. Claramente, cuando camina solamente Dios y no Abraham entre las partes, es que solamente Dios está llamando para sí, trayendo para sí la sentencia de muerte si acaso el pacto fuera quebrantado. Pero fue, no por Dios, porque Dios no quebranta, no miente y no quebranta su pacto, por el hombre. Y Dios así lo ha hecho. Entonces, con esta palabra, a mí me gustaría de empezar esta clase de hoy teniendo en vista la idea de que el pacto es uno y que fuera administrado distintamente entre las alianzas y fue restaurado y reafirmado en todo. Así vamos a ver. ¿Alguien gustaría de comentar algo, no, sobre esto? Me acuerdo que en la última clase, al final, dice, si tiene algún comentario, deja para el próximo, porque el profesor no le da oportunidad. No, yo quería comentar algo. Sí, No sé si me escuchás. Sí. sí, No, que perfecto. según lo que leí en los dos libritos, en uno de los libritos, no me acuerdo si es el del holandés o el de Murray, como que Dios después
lo que hace es repetir, por ejemplo, viste que dice, observa ahora los cielos y cuenta las estrellas y puede contarle, y le dijo, así será tu descendencia. Y conforme a la teología del pacto, nuestra descendencia como creyentes tendría que serlo, o sea, es como una repetición de lo de Abraham, ¿no? Se Sí, va, exacto. Sí. Vamos, y vamos eso a a lo largo comentar, de toda la sí, historia, ¿no? sí, Era vamos a esa, comentar esto. Ok, excelente, gracias. Vamos a comentar esto un poco más adelante, siguiendo el rotero de las lecciones de hoy, que son de 4 hasta 6, ¿ok? Entonces, es importante porque cuando vemos la palabra de Dios a Abraham en el capítulo 17, cuando Dios habla nuevamente de pacto, vamos a ver 17. Ahorita leemos el 14, 15, ¿no? Ahora en el 17, 19. Entre otros tantos, pero el 19, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios habla que este pacto pasaría para la generación siguiente y para las generaciones después de él, para sus descendientes. Pero el adjetivo que se utiliza Dios para describir su pacto, ¿cuál es? Un pacto que perpetuo, ¿no? perpetuo. Por tanto, no tiene plazo de validad, ¿no? Como los productos que compramos en supermercado, que dice, vale solamente hasta la venida de Jesús. Después, se estragó, no funciona más, es otro pacto, no, nuevo producto que viene. Esa es la diferencia básica en la visión presbiteriana de las otras misiones, ¿comprende? Si nosotros compreendemos que el plazo de validad sigue, ele está bajo, é perpétuo, não venceu com Jesus e agora ele diz, outro produto, aquele não vale mais, era solamente para os judíos, agora temos outro. E en este sentido também, permítame, la explicación que es muy clara de la pena, de la autoría de Pablo a respecto de la descendencia, es la interpretación y el enfoque que el apóstol Pablo va a dar de la descendencia como siendo de naturaleza espiritual, ¿no? Incluso a los judíos del Antiguo Testamento, porque dice, ni siquiera todo israelita era de hecho verdadero Israel de Dios, porque siempre hubo aquellos que se perdieron, bien en la antigua alianza, aunque estuviera bajo el pacto, vamos a ver eso un poco más adelante también, no significa decir que le va a disfrutar de todas las realidades que hay. El pacto es un concepto más amplio que la salvación. Esto es importante que lo tengamos. La salvación, por supuesto, es la bendición más grande del pacto, la piedra más preciosa, pero no es la única. Hay otras, es posible que se disfrute otras bendiciones y se pierda el principal. Eso es posible, ¿correcto? Como puede suceder con todo, ¿no? En la vida. Podemos estar en relacionamientos importantes, buenos, disfrutar de algún aspecto y perder lo principal. Así se puede también. Mira que cuando Pablo va a escribir a los Gálatas, capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 6, adelante dice, así Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Acabamos de leer cuando eso sucedió. Génesis capítulo 15, versículo 6. Pablo va a decir el mismo en Romanos 4, ¿ok? La misma cosa, dice, le fue imputada para justificación su fe cuando lo creyó. Pero sigue, saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, los de fe, no es de sangre. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y más adelante va a decir que nosotros aquí somos los hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En el capítulo 4, incluso se utiliza de una explicación alegórica entre Sara y Agar,
y hace como que una inversión y va a decir que la descendencia de Sara era la descendencia de la promesa, a encontrarse con la descendencia de Agar, que fue la descendencia natural de la capacidad biológica. Y así va a decir que la descendencia natural son los judíos y la descendencia de la promesa son los cristianos. Mira que curioso, porque del punto de vista étnico, es casi una inversión que hace Pablo acá, pero no es una inversión. Él está restaurando el concepto que no cambia, que es uno de todo tiempo, que es el concepto de la naturaleza espiritual del pacto. ¿Ok? La descendencia prometida es esta que se cuenta. Es la descendencia que se apropia de las realidades por la fe. Eso que dice. Entonces, esto nos incluye, por eso que somos considerados hijos de Abraham, espiritualmente hablando. Esto es curioso porque las tres religiones monoteístas, todas las tres reivindican para sí la verdadera herencia de Abraham. Así son los judíos que dicen, mira, nuestro sangre es de Abraham. Así son los musulmanes que dicen, nuestro antepasado era Ismael, nosotros somos descendencia de Abraham por Ismael. Y así son los cristianos que dicen, no somos la verdadera descendencia por la fe de Abraham. Y cada uno con su propio argumento. A de los cristianos toma el todo de la escritura e incluye el otro porque lo pone en la condición espiritual. ¿Ok? ¿Alguien gustaría de comentar algo sobre los textos de Van Dursen, el Pacto de Dios, o de Murray, el Pacto de Gracia? Si yo Si no, puedo, seguimos. Sí. no, lo que me llamó la atención, capaz que estoy equivocado, me parece que hay, no quiero tampoco, no es para salir del tema, pero me parece que tienen dos puntos diferentes del pacto, puede ser, en algunos aspectos, uno del otro, me pareció a mí, como que uno es Sí. más agarrado y otro es un poco más flexible, no sé. Yo estoy, para mí todo esto es choqueante porque realmente me tengo que transformar toda mi cabeza ahora, porque está buenísimo porque es algo que está perfecto, ¿no? Pero nunca lo había escuchado. Uhum. Ok, tú dijiste qué te pareció en términos conceptuales, pero ¿puede aclarar, dando ejemplos de qué contradicción No sé si ves en ellos? contradicción, creo que me parece que Murray como que, o sea, a ver, Van Deursen me parece que es más radical Uhum. en la concepción de la doctrina del pacto, ¿no? Es como Sí, que parece como más abarcativo que Murray. sí, Los dos dicen lo mismo, pero me da la impresión como que, hablando en términos vulgares, diríamos que Van Deursen es más fanático. No está bien el término, pero me da esa es- impresión. ok, Me da esa ok, impresión. Si uno lo ok, ve de afuera, parece como que Van Deursen tiene una bandera del pacto que es arrasadora, ¿no? sí, sí, El otro Murray me parece más flexible. sí, No no sé, sé si para mí diría, es todo nuevo esto, ¿no? sí, no sé si diría más flexible, pero me acuerdo cuando yo leí el texto de Van Dursen hace más de 20 años y yo me quedé chocado también porque ha sido la primera vez que vi a alguien defender el pacto de una manera tan restrictiva Sí, y hay la posición de alguno cuanto a la seguridad de los hijos del pacto, casi como la salvación. Vamos a comentar eso también al final porque bueno, Henko pone algo. eso me llamó mucho la atención. Van No sé si ha Deursen sido ese, si ha sido como ese que, específicamente. bueno, uno de los dos hace como que prácticamente, si naciste dentro de un matrimonio cristiano, tenés Ok. que ser salvo, no queda otra. Então, estava esperando que disseste, poneste el punto en la I, ¿no? Y disseste claramente cuál es ese, porque eso me pareció el punto más fuerte. Pero no por si acaso recomendé ese texto, para que sepan que hay visiones que no son exactamente iguales en la interpretación de las implicaciones pactuales, ¿ok? Entre reformados. Algunos lo tienen de manera muy fuerte,
con Van Dersen, y hay una escuela, un linaje que defiende de esta manera. Hay otros que no son tanta así. Que veo de aquellos que se han especializado en teología bíblica, especialmente el Antiguo Testamento, hay como que una predominancia en creer que los hijos de los creyentes que vienen a fallecer en una edad que no tuvieron la capacidad de discernir y de ejercer la fe, son garantizados a su salvación por el pacto, ¿comprende? Pero es una interpretación. Ya voy a adelantar mi posición acá. Mi posición no es distinta de la posición de la Confesión de Fe de Westminster, que creo que fue muy sabia cuando dijo simplemente que los hijos, los niños, hijos de los creyentes, siendo elegidos, serán salvos. Parece que como un pleonasmo, pero que está diciendo así, puede ser que sea todo, pero también no tengo la garantización. Ese es un poco del aspecto de la mística que hay en la predestinación, ¿no? Nosotros no sabemos los nombres de quiénes son, pero tenemos la certeza de aquellos a quien Dios ha elegido, esos serán alcanzados por la gracia. Este punto es básicamente que dice la Confesión de Fe. Pero volveremos a esto un poco más adelante, ¿ok? Vamos a ver, el texto de Ron Henkel, el 4, el pacto de gracia. Básicamente a mí me gusta de la manera como lo pone, porque él pone una distinción y una énfasis relacional, ya tenía comentado en las clases anteriores. El pacto de Dios en la Biblia no se trata de un pacto comercial, pero se trata muy más de una relación o un vínculo entre Dios y su pueblo. Considerando que una de las partes es Dios y por tanto soberano, autosuficiente, de que de nada necesita, ni de nadie también, y que todo lo que hizo para con las criaturas, hizo de buena voluntad y para su propia gloria, no tenía como ser de otra manera, sino que este pacto necesariamente sería un pacto de gracia. ¿Ok? Si estamos hablando de un Dios que es bueno y santo de un lado, y autosuficiente, y establece un pacto con la criatura, será un pacto de gracia. ¿Por qué? Porque nada lo merece. Todo que recibe por fruto de la gracia de Dios. Todo, la creación. La propia existencia. Ningún ser que venga a existir como criatura lo hizo por particular voluntad, ¿no es verdad? Si una cosa podemos decir es, nosotros no escogimos nacer, ni siquiera nuestros padres. Entonces la existencia, la vida es fruto de la gracia de Dios. Eso significa decir que nos debemos vivir en el pacto una relación, ponga atención en eso, de amistad, compañerismo y amor con Dios. Ese es el punto central y esencial del pacto. Más do que contratos y responsabilidades, el pacto es marcado por una llamada a un relacionamiento con el Dios vivo. Y para que esto ocurra, considerando que es Dios una de las partes, tendrá que necesariamente ser un favor inmerecido. Porque nadie no merece tener un relacionamiento con el infinito, ¿no es verdad? ¿Qué hicimos nosotros para merecer caminarmos con el infinito creador y todo suficiente? Todo? Nada, absolutamente nada. Si caminamos con Él, es por pura gracia de Él, que ha decidido incluirnos en un relacionamiento consigo. Porque ni siquiera, como algunos van a decir, Dios estaba solito. No, Dios es una santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en armonía y comunión perfecta. Cuando cría las criaturas, y cría entre las criaturas inteligentes, y les pone un relacionamiento consigo, lo hace por pura gracia, por manifestar bondad de su parte. ¿Está claro eso? Y mira que hay un texto, vamos a leer, él destaca el texto, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16, haciendo una referencia, es una referencia de una expresión que se va a repetir y repetir y repetir inúmeras veces, a veces cambiando un poco una expresión u otra, una palabra u otra, pero el concepto se repite por toda la Biblia.
Segunda a los Corintios 6:16. ¿Quién puede leer, por favor? Alguien, por favor. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ok, gracias. Mira que hay una referencia bíblica, ¿no? La referencia de Levítico, que, como he dicho, se va a repetir varias veces. Acá está el corazón del pacto. ¿Cuál es el corazón del pacto? Es la promesa de Dios de un relacionamiento entre Él y su pueblo. ¿Ok? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando oigo esto, cuando veo eso, me acuerdo siempre de posiblemente el himno cristiano más conocido de todos y que para mí es emblemático y lo considero el mejor himno cristiano de todos. Amazing Grace, que es la cara del presbiterianismo también, ¿no? Este himno escocés, con gaita de fole, no sé cómo se llama en castellano aquel instrumento, y así lo temo como Amazing Grace, o gracia estonteante, gracia impactante que nos pone en encanto, ¿correcto? Esta gracia, ¿cómo es posible un Dios eterno y poderoso incluir a nosotros, criaturas limitadas, que vinimos a existencia a partir del polvo de la tierra y ponernos en un relacionamiento con el Eterno? Y Dios nos pone así. Es una gracia que no podemos medir. ¿Ok? Este punto, mira, este pacto siempre ha sido gracia, desde el inicio, incluso a Adán, porque si Adán ha sido criado sin pecado y en perfectas condiciones, si él conoció a Dios y amó antes de pecar, ¿por qué eso teria sido de uma maneira distinta de graça ou de não merecimento? Porque as condições perfeitas que ha recebido Adão foram dadas por Deus. Então, se tinha ele condições de obedecer completamente o pacto originalmente, esta obediência era também o quê? Que também era fruto de graça, correto? Deus lo hizo assim, perfeito. Então, é graça incluso a Adán. Maneira nenhuma estava basada no mérito de ele. Aunque Adán tenha sido criado em uma condição mais elevada, uma posição sem pecado, de la qual a humanidade ha caído, ¿no? E bajamos dessa condição original, aún assim, esta condição tinha sido fruto de la gracia de Deus, foi fruto de la gracia de Deus. Não estava nessa posição Adán por mérito alguno, ninguno. Y acá el autor nos acuerda las palabras del Señor Jesús en el Evangelio según Lucas, capítulo 17, versículo 10, cuando dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se les ha ordenado, decir, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Ustedes perciben la lógica, ¿no? Él dice, si un siervo cumple lo que es establecido, ¿qué mérito tiene? Lo que hizo fue solamente lo que era requerido de él hacerlo. No, en otras palabras, no hiciera nada más de que le era obligatorio, ¿no? Me acuerdo a veces algunas conversaciones que tenemos con los hijos, ¿no? Cuando son niños, yo cumprí todo que me has dicho. Digo, excelente, cumpliste tu obligación. No hiciste nada más que la obligación de que te era. Pero el punto acá no es solamente la obligación, es la condición perfecta. Y por eso ha sido también gracia. Y acá el autor pone un punto importante. Nosotros tenemos que comprender eso, porque hasta mesmo el pacto que la confesión llama de pacto de obras, no significa pacto de mérito. ¿Percibe la diferencia? Porque quando pensamos em términos obras, pensamos na categoria católica romana de obras que se añade à fé para que se alcance a salvação. Pero quando se estabelece obras nesse sentido, este pacto de obra não pode ter sido hecho em base de los méritos. Nós não hablamos de pacto de obras como uma descrição de que merecia a Adán lo que tenía. Nunca ha merecido. Ha sido creado perfecto por un Dios que hace todo perfecto y que le ha dado condiciones totales de cumplirlo bien. Eso necesita comprender.
Entonces el punto, y ponga tu atención en esto, que esto es importante, el punto para comprender qué significan las obras, incluso en el pacto original, el pacto con Adán, o el pacto de la creación, o el pacto de las obras, es que esto no indica la base de mérito de los beneficios, pero el medio de ejecución de este pacto. Este pacto trabajaba bajo la lógica de la obediencia. Como esta obediencia ha sido también recibida por Dios, porque Dios le dio condiciones totales de hacerlo, entonces es por gracia. Nosotros no podemos confundir el medio con la base, ¿correcto? Entonces, sí, el medio que Dios se ha utilizado es las obras, pero el único pacto siempre ha sido el pacto de gracia da parte de Dios, incluso para Adán antes de pecar. Las obras no eran la base o la razón del pacto, era el camino a través de la cual Adán seguía disfrutando de este pacto. ¿Percibe la diferencia? Entonces, mira, ¿cómo vamos a comprender? ¿Qué sucedía a Adán? Dios graciosamente le crió a su imagen y semejanza, le puso en un huerto con condiciones ideales, y él tenía condiciones ideales, y dice, siga en el pacto. Por mi gracia le doy todas las condiciones que lo necesita. Siga. El medio que Abraham tenía para disfrutar de este pacto, por la gracia de Dios, era la obediencia. Pero ¿qué hizo Abraham? Adán, perdón. Desobedeció y perdió la capacidad de seguir disfrutando de los beneficios del pacto por la obediencia, porque se ha desobedecido. Entonces entra en ejecución la redención, que también es por gracia, pero que necesitaba actuar agora a redención, una vez que el camino de la obediencia ya no era capaz de ser el modo que se disfrute el pacto, porque somos transgresores ahora. Entonces, si somos transgresores, ya no habrá beneficio ninguno. Entonces, obra ahora una otra mecánica que no es la mecánica de las obras para que se disfrute, es la mecánica de la fe. ¿Ok? Entretanto, tanto uno quanto o outro é por graça. ¿Está claro isso? Não sei se me explico. Então, o pacto é hecho por Deus, é mantenido por Deus, e, portanto, esse pacto é um pacto de graça. Sin la ayuda y la cooperación del hombre. Dios establece los términos, Dios pone las condiciones y Dios le ofrece todos los recursos necesarios. El pacto no depende del hombre para que se mantenga, ni para que se ejecute. No depende. Ese es el punto del pasaje de Génesis 15, cuando Dios, él mismo, establece los términos del pacto con Abraham, llama para que se parta los animales y pasa él mismo bajo, en medio de los animales, como diciendo, todo soy yo. Yo soy el ejecutor total de este pacto de gracia. Yo establezco los términos y yo asumo incluso el precio de la desobediencia que es tuya. Yo pago por el precio de la desobediencia, de manera que yo soy todo el realizador de este pacto. Claro que nosotros no somos pasivos, pero es diferente hablarmos de una parte activa en el proceso y una parte emprendedora. Nosotros no añadimos ninguna cláusula a este pacto y nosotros no hacemos que el pacto sea operacional por nada que hacemos nosotros. ¿Está claro esto? Nosotros tomamos parte en el pacto, no depende de nosotros, pero nosotros tomamos parte y lo vivimos. ¿Ok? Ele hace una comparación acá que es muy curiosa, que es así, es como la comida y la bebida. Si decimos que la comida y la bebida es que nos mantiene vivos, nosotros demostramos que tenemos una mentalidad materialista. Pero si somos cristianos, sabemos que Dios es el doador y el mantenedor de la vida. Esto es interesante, ¿no? Porque vamos a decir, ¿por qué estás vivo? Porque Dios me mantiene vivo. Pero ¿cómo lo mantiene?
mantiene a través de la comida, de la bebida, de todo, pero es Dios que mantiene. Si somos cristianos lo comprendemos así. Si no somos, si somos materialistas, dicen, sigo vivo porque mis moléculas, mis células están en proceso metabólico de las proteínas y del agua que ingiero y por eso me mantengo vivo. ¿Correcto? Entonces decimos, bien, Dios me mantiene vivo, pero me mantiene a través de ese recurso. Ese es el motivo, por ejemplo, porque nosotros como evangélicos tenemos la práctica de la acción de gracias antes de las reflexiones. ¿Por qué lo agradecemos? Si trabajamos nosotros, si ha sido nuestra mujer en general que ha ido a la cocina y hecho la comida, si nosotros trabajamos por el sueldo que ha comprado el alimento, si laboramos en el horno y después ponemos la mesa, ahora vamos a agradecer a Dios. ¿Por qué lo hacemos? Si Dios no nos da la mujer, no vamos a poder dar gracias por la comida. Sí, por supuesto, no solamente la mujer, todo, ¿no? Si no da la lluvia a la tierra, si no da el sol a la semiente, si no da la energía a la vaca, al buey, para que se cambie una parrillada gustosa, rica después, si Dios no está presente en todo el proceso, nada lo tenemos. Entonces, cuando agradecemos a Dios, no agradecemos porque somos tontos y no tomamos parte en el proceso. Agradecemos porque reconocemos que desde el principio hasta el final, Dios en su soberanía y providencia está en todo. Está en todo. Esta es la idea acá semejante. ¿Ok? Es un pacto de gracia que es seguro y que es perpetuo porque Dios es seguro y es perpetuo. Dios es eterno. Dios es bueno. Dios es poderoso. Dios es proveedor de su pueblo. Y por eso que este pacto es seguro. Ahora hace más sentido las palabras de Pablo, de Dios a Abraham, ¿no? En sus temores, en sus dificultades, Dios ha dicho, Abraham, yo te saqué de Ur de Caldeos, pero vas a seguir el pacto. No te preocupes con los enemigos peligrosos que tienes, los vecinos peligrosos. No te preocupes con la descendencia que no viene hasta ahora. Yo sé que tu edad es avanzada. Yo sé que no tiene hijos hasta ahora. Pero aquel que ha empezado la obra, que ya te sacó, no te va a desamparar y abandonar en el medio del camino. Y te voy a asegurar esto ahorita, en este pacto que hago contigo. Yo mismo asumo el precio de la condenación de la muerte, caso alguno de nosotros dos lo quebrante este pacto. Y en hecho ha sido esto que ha ocurrido, tanto de la parte del quebrantamiento, cuanto de la parte de la ejecución de la sentencia en la cruz del Calvario, ¿no? La seguridad que tenemos es que aunque nosotros no sigamos fiel en todo, Dios es fiel en todo. Y Él mismo se va a cumplir su pacto. Aunque nosotros no consigamos cumplirlo todo y en algún punto u otro nosotros erremos, Dios no, Dios sigue fiel. ¿Ok? Vamos a ver un punto más. ¿Gustaría de comentar esto? Van Dersen dice, Hasta ahora. Van Dersen No, dice dale, algo, Bruno, dale. como quiera, Domingo, que Van Dersen dice algo conforme a esto del pacto y recalca en el pasaje que leímos de Génesis 15 de que cuando Dios pasa entre los animales, Abraham estaba dormido. No, Porque entonces, estaba con sueño, sí. para mostrar, o sea, para mostrar que Abraham no tiene nada que ver con el pacto, ¿no? O sea, que era él, el pacto es de él, para mostrar que el hombre no tiene nada que ver con lo que Dios va a hacer, lo que él dice, lo que promete. Que ni siquiera ponen la debida atención, ¿no? Sí. Y ahí mira, en la verdad no es nuestra realidad. Vamos a pensar en algo sencillo acá. Cuando vamos a la iglesia el domingo para el culto y que oímos una predicación bíblica y que nos damos cuenta de una realidad que o no sabíamos o ya no olvidamos, ¿qué está ocurriendo? Y Dios dice, estabas dormindo.
enquanto eu sigo executando. Pero despiértate, despiértate, porque o que tenho para ti é mais belo do que nem sequer consegues perceber, não é assim? Quando nossa mente, nossa consciência é despertada por la palavra, é precisamente Deus nos sacando do estado de torpez mental que temos por nossas limitações como criatura e como pecador. São os dois. Porque há uma natural como criatura, jamás temos a compreensão del todo, e há um dano añadido que é del pecado. Además del punto de sermos criatura, que já nos põe limitado, sufrimos el daño adicional del pecado que afecta nuestra comprensión de las cosas. Pero Dios es fiel, alabado sea Él, porque a pesar de todo eso nos ha dado su Espíritu, y por su Espíritu y por su palabra podemos ir restaurando la comprensión de todo. ¿Ok? Vamos a ver, el segundo punto es la promesa del pacto. De todo que hay, de todo, no hay nada más precioso do que la promesa. ¿Y cuál es la promesa que Dios hace? Central en el pacto, ¿cuál es? Ya comentamos acá. Que Él andará en medio nuestro y nosotros seremos pueblo suyo. Exacto. Podemos decir en una palabra que la promesa es la promesa relacional. O en dos, relacional redentora. Una vez que somos pecadores, ¿no? Necesitamos de redención. Y hay varios versículos bíblicos y de toda manera eso se va presentando en la Biblia toda, de Génesis a Apocalipsis, como esa promesa central y principal. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. No hay nada más importante, fuerte, precioso y valoroso que esta promesa. Nadie podría imaginar una promesa más grande que esta, ¿no? Y tenemos la compañía de Dios con nosotros a despecho de todo más. En la verdad podemos perder todo. Esa es la gran promesa del Evangelio. Y me acuerdo del himno Castillo Fuerte de Lutero, cuando él dice, aunque venga a perder bien, placer, mujer, hijos y todo más, si todo se acaba, yo tengo el Señor conmigo. No sé cómo si sucede con ustedes, pero conmigo constantemente tengo orado a Dios, diciendo, Dios, tenga misericordia de mi vida, porque esa es una lección que no se aprende con una clase, es una lección que vamos aprendiendo a lo largo de toda la vida. ¿Encontraré yo la satisfacción más plena de mi corazón con Dios mismo? ¿O cuántas veces no estamos afectados por otras insatisfacciones, aunque ya tengamos nosotros la promesa más gloriosa de todo, que es la presencia de Dios? El salmista dice, el Señor o Jehová es mi pastor, nada me faltará. O en otro, como va a decir, ¿por qué Jehová está conmigo? ¿De qué más necesito? Si Él está conmigo, ¿de qué más necesito? Ah, pastor, necesito de muchas cosas, puedes decir. Profesor, necesito de muchas cosas, sí, pero si tienes Dios, está garantizado de que todo lo más lo tendrá. No significa todo lo más lo que gustaríamos, ¿no? Y no significa también que todo lo más que experimentaremos no va a ser todo hermoso y bonito y placeroso, ¿no? Muchas veces va a ser doloroso, va a ser feo, va a ser difícil, pero Dios en su infinita sabiduría va a utilizarse eso también para trabajar en nosotros la belleza de Cristo. Ese es el punto, ¿ok? Entonces, esta promesa nosotros tenemos que mantenerla en mente. Pero la grandiosidad de esta promesa es más larga, porque no es solamente para nosotros y con nosotros. Ese es el punto que Van der se va a comentar y que el autor Henko va a decir aquí. Dios no solamente dice que va a ser nuestro Dios, pero asegura que será también Dios de nuestros hijos, de nuestra descendencia. Esto es pactual. No se trata de una cuestión genética y exclusiva de los judíos, del modelo del Antiguo Testamento. Es la propia naturaleza del pacto y de Dios que dice, yo soy un Dios presente a través de las generaciones.
Yo no salto generación y no abandono. Es claro que él va a decir, yo soy Dios que estaré por miles de generaciones, ¿no? Él dice, visitaré el pecado de los padres de los hijos hasta tercera y cuarta generación y su obediencia hasta 1000 generaciones. Entonces está presente por pura gracia de Dios. Es Dios de nuestros hijos también. El punto es, ¿qué significa esto? Vamos a ver, leer 3 textos bíblicos. Génesis 17, versículos 7 y 8, que dice, con Abraham otra vez, Génesis 17, versículos 7 y 8. O 7 específicamente, porque el 8 también tiene la connotación contextual de la administración del Antiguo Testamento. ¿Más qué dice el 7? El 7. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Ok. Dios estaba garantizando con eso a Abraham que sería no solamente el Dios de él hasta el final de la vida de él, pero seguiría siendo el Dios de la descendencia de él por generaciones en un pacto que es eterno. Mira que no es por acaso. Cuando Dios va a hablar con David, siglos después, en la época de la monarquía, va a decir que estaría haciendo un pacto con David y Dios promete a David que no faltaría descendiente de él a sentarse en el trono para siempre. ¿Te acuerdas de esto? Cuando Dios dice esto. Otra vez, ¿por qué? Porque es eterno y pasa por generaciones. Así, pero no tiene más ninguno descendiente de David asentado en el trono de Israel. Tonto. No interpreta con las categorías naturales. Porque el descendiente de David que se asentó definitivamente para siempre, el Cristo, Jesús. ¿Te acuerdas que le llamaba así? Jesús, hijo de David, tiene misericordia de mí. Él es el descendiente que se asentó por toda la eternidad. Entonces, incluso como este mediador que tenía antes algunos limitados y parciales, todos estos mediadores apuntaban para el mediador eterno que era Jesucristo, pero pasa también por generaciones. Hechos 2:39, en el día de Pentecostés, cuando se oye el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, ¿cuál ha sido la reacción de aquellos que oíram y cuál la respuesta de Pedro para ellos? Hechos 2:37 hasta 39, ¿qué dice? Al oírlo, entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro Dios. Amén. Qué bello Amén. esto, ¿no? ¿Te acuerdas que Pablo cuando va a explicar la descendencia espiritual en Gálatas capítulo 3? Vamos a ver. Gálatas capítulo 3. Vamos a hacer las relaciones de textos. Gálatas capítulo 3. Versículo 14, ¿qué dice? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mira que la bendición de Abraham acá es llamada de qué? Es identificada con qué? ¿Cuál es la bendición de Abraham según este versículo? Después vamos a juntar las puntas. Por ahora es sacar las informaciones. Sería alcanzar a los gentiles.
esa es la ejecución, está en la parte final, porque mira, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, la bendición alcanzase, o sea, fuese hasta, ¿ok? A fin de que, o sea, alcanzando a los gentiles, esa bendición se ejecutaría históricamente. ¿Cuál es? Ser también llamados hijos de Abraham. Sí, somos llamados hijos de Abraham. Pero no es eso, mira. Para que en Cristo Jesús, en Cristo, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea, había algo que Abraham lo disfrutaba, que ahora los gentiles también van a disfrutar. ¿Ok? ¿Qué disfrutaba Abraham en el Antiguo Testamento que ahora los gentiles también lo disfrutan? Sería la En promesa del base, Espíritu. exacto, la promesa del Espíritu. Ahora vamos a juntar las puntas. ¿Cuál es la promesa? Yo seré tu Dios y de tu descendencia. Estaré en medio de vosotros y ustedes serán mi pueblo. Hay manera de esta promesa ser cumplida de manera más fuerte de que el propio Dios habita en nosotros. Hay una manera más fuerte de estarmos con Dios de que Dios está habitando en nosotros, viviendo en nosotros. Porque en el Antiguo Testamento tenía esta conciencia ilustrada por el tabernáculo. El tabernáculo era la arca de alianza, ¿te acuerdas? De la columna de fuego y de humo. Era como demostración visible en la iglesia más primitiva, más muchacha, más niña, como dice Calvino, para que necesitaba de cosas para ver, para poder creer mejor. Y Dios demostraba su presencia en medio del pueblo por el tabernáculo, ¿no? Solamente el sacerdote podía ir y todo más. Con la venida de Jesucristo, ¿te acuerdas que Juan dice que el verbo, ¿cómo se dice? Juan 1, creo que 14. ¿Cómo se dice? Y el verbo tabernaculizó en nosotros. Exacto, ya fue, felicitaciones, ya fuese directo en el punto que me gustaría decir. La palabra griega es tabernaculizó, literalmente significa decir, aquella representación de la presencia de Dios entre los hombres estaba en la persona de Jesucristo. Y cuando Jesucristo va al cielo y viene el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo para que esta promesa de Dios, representada por el tabernáculo del Antiguo Testamento, encarnada en la persona de Cristo durante su ministerio terreno, siga siendo real por la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Pablo, a escribir a los Gálatas, dice, esta bendición de Abraham, que era caminar con Dios, estar cercano de él, es experimentada por la habitación del Espíritu Santo en todos los creyentes. ¿Ok? Ahora vamos a volver para Hechos 2. Cuando oyen la predicación y dicen, ¿qué haremos? El de arrepentidos y sean bautizados. ¿Quién? 3 grupos de personas. Ustedes que están oyendo aquí y que van a arrepentirse y creer. Vuestros hijos. O sea, sigue la lógica de que yo soy el Dios tuyo y de tu descendencia. Y otros tantos cuantos Dios llama, porque ahora no es más exclusividad para los judíos, tantos otros que Dios ya tenía atraído por la fiesta del tabernáculo una gran parte del mundo conocido, porque en Hechos 2 va a decir que estaban presentes en aquel día partos, medos, árabes, del Cilicio, de Capadocia, personas que Dios ya estaba trayendo. Dios ya se anticipó a la explicación de Pedro, que está diciendo, esta promesa es para ustedes, para vosotros y para todos cuantos Dios ya llamaba. Él ya tenía llamado antes por su providencia y atraído, como que está diciendo, mira, ahora va a ser así. Esta bendición de conocerme, de caminar conmigo, de ser mi pueblo, se va a esparcir por todo el mundo. Y es una bendición para aquellos que creen, para sus hijos y para otros tantos que Dios va a añadir. ¿Ok? Así está. Mira que cuando Pablo predica para el carcelero, lá en Filipo, él dice, ¿qué debo hacer para que sea salvo? ¿Cuál es la contestación del Pablo? Hechos 16:31. ¿Qué dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿No? Ah, ¿tú y quién? Y toda tu casa.
Entonces, mira, esto no significa decir que automáticamente, cuando creemos en Dios, todos nuestros hijos son salvos. No es el punto. El punto es que Dios es un Dios pactual y de generación. Aquilo que experimentamos nosotros no se para en nosotros, sigue por generación. Esa es la idea, ¿ok? Sigue por generación. Entonces el punto acá es el siguiente: Dios no cambia su promesa. Desde el Antiguo Testamento ha hecho la promesa de ser el Dios de su pueblo, de caminar con su pueblo y también con las generaciones siguientes, ¿ok? ¿Y cómo lo hace eso Dios? A través de su fidelidad pactual. Él sigue cumpliendo lo que ha prometido. El punto más difícil de todos estos es, y termino hoy con esta cuestión, ¿eso significa decir que los hijos de los creyentes son todos salvos? Y por eso yo le pedí para leer Van Dursen, Murray y este material de Henry. No, no significa. Porque desde el día del Antiguo Testamento siempre hubo los Caínes, los Esaúles, los Ismaeles y los apóstatas. ¿Ok? No significa decir, y ahí es un poco distinta la manera de Van Dursen, porque él parece hablar con una seguridad muy fuerte de esto, ¿no? No sé por qué, tal vez esté queriendo combatir la idea de personas que rechazan el concepto pactual para las generaciones, pero me parece demasiado fuerte decir esto, porque tenemos ejemplos bíblicos del contrario. Porque Dios mismo ha dicho que ha amado a Jacob y aborrecido a Saúl y Esaú y otros tantos. Pero ponga tu atención en esto, que es el último argumento que voy a darte, porque estamos terminando la clase. El pacto es un concepto más amplio que la salvación. La salvación es la perla más preciosa de todas, pero no es el único. Cuando Pablo está escribiendo sobre los judíos, va a decir que en Romanos capítulo 10 y 11, va a decir que en contestación dice, y Dios se ha olvidado de su pueblo, de los judíos, no, de manera, porque les aseguro que ellos tienen el pacto. Déjame ver exactamente dónde está. Aquí, Romanos capítulo 9. Y con eso termino para explicar la comprensión que tengo yo y que sigue la misma del autor que estamos leyendo. Romanos 9. Ponga tu atención y voy a leer a partir del versículo 1 poco a poco hasta el 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Hermano, esa afirmación de Pablo, me permite un paréntesis aquí, es la manera muy propia que un reformado vaya a hablar de sus convicciones subjetivas. Los pentecostales dicen, estoy sintiendo en mi corazón que el Espíritu Santo está diciendo eso, tal. Pero Pablo, permita un chiste acá, como reformado que era, decía de una manera más sobria, ¿no? Y decía así, digo y no miento, en mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En otras palabras, él dice, que consigo decir con mi conciencia, en la presencia de Dios, con el Espíritu que habita en mí, es así que creo yo. Claro, acá él está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros nunca vamos a tener este nivel, pero podemos decir las mismas palabras, de que mi conciencia me permite decir, es esto. Y son muy peligrosos aquellos que dicen así, el Espíritu Santo está diciendo. El propio Pablo dice, es eso que mi conciencia. Mira que dice conciencia. Y tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Consigue percibir aquí los beneficios que disfrutaban los judíos porque eran parte del pacto de Dios? Ellos tenían el culto, sabían cómo se cultuar a Dios conforme Dios establece. Tenían los profetas, las palabras, sabían la revelación de Dios para su vida. Tenían los patriarcas. Ahora vamos a pensar en un hijo de la alianza, un hijo de creyentes,
desde la más tenreidad, como dice Pablo a Timoteo. Tú ya sabes las sagradas letras que pueden tornarte sabio para la salvación que hay en Cristo Jesús. ¿Cuál es la bendición pactual? El conocimiento para la salvación. No es la garantización de la salvación, mas es la garantización de que recibiera esto. No escoger a él. Él no escogiera ser hijo de una mujer creyente, ¿correcto? Pero como su mamá era creyente y su abuela lo era, y eran creyentes de pacto, mínimamente le enseñaron el camino de la salvación. Y Pablo entonces va a decir, tú ya sabes esto desde tu niñez. ¿Qué es esto? Bendición pactual. Solamente los hijos del pacto disfrutan de eso, ¿no? Imagínate un hijo de un cuna, que es un pueblo nativo acá de Panamá, que nace apartado del Biblia, de conocimiento, no sabe quién Dios es, cómo acercarse de Él, cuál es la verdad, y así se va. Entonces un hijo del creyente disfruta de bendiciones pactuales, el conocimiento de la verdad, los cultos. Lo llevamos a la iglesia a culturar a Dios. A veces van con cara fea, pero van y van a oír la palabra, ¿no es verdad? Hacen oraciones, oraciones con bases bíblicas. Es verdad, a veces tenemos la sensación de que hacen la misma oración repetida ya, porque ya saben desde siempre, como las oraciones de las reflexiones. Dios, te agradezco por este día, por mi papá, por mi mamá, por la iglesia, bendiga el predicador. ¿No es verdad? Pero sabe quién Dios es, cómo hablar con Él, qué es el mediador. Esto todo son bendiciones pactuales. Y mira, el punto es, no es por mérito, es por gracia, porque nadie hace la escoge de los padres que tiene. Si alguien nació bajo el pacto, lo disfrute de todas estas bendiciones. Y ordinariamente, mira la palabra que estoy a utilizar, ordinariamente, Dios se va a utilizar de todo esto para llevarlo a la fe salvadora. No significa que todo va a disfrutarlo, porque la Biblia también describe y advierte a aquellos que teniendo el conocimiento lo rechazaron. Y las advertencias más fuertes de la Biblia son aquellos que rechazaron lo que conocieron, más de que la ignorancia. ¿Ok? Entonces esto debe ser para nosotros una esperanza. Si tienen un hijo que está débil en la fe, pelea con Dios en una oración. Y dice, Señor, tú pusiste este hijo bajo el pacto. No déjalo perder. No déjalo partir como Esaú partió o Ismael partió. Alcánzalo. Está bajo el pacto. Que lo disfrute yo de la alegría de ver un hijo caminando contigo. Puede ser até que morramos sin verlo. Y puede ser que no venga a salvarse. Pero nosotros tenemos la promesa de la parte de Dios que será el Dios de la descendencia. Significa Dios de pacto. Y así podemos insistir con Dios que se utilicen los recursos del pacto para que el bien más precioso del pacto, que es el Espíritu Santo y la habitación de Dios, sea disfrutada también por aquellos que aún no están disfrutando. ¿Hace sentido esto? Así lo creo. Y no veo diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento a ese respecto. Tenemos 1 o 2 minutitos más. No sé si alguien gustaría de comentar algo a ese respecto. Por eso tengo una pregunta, que si en Sí, el Antiguo Testamento vemos también cómo la falta de instrucción correcta en los caminos del Señor es un factor importante para el desvío de sí, una generación, dos más, y sí. eso, ¿cómo vemos con hoy en día? ¿Cómo podemos ver este cuidado con nuestros hijos que podemos tener para Es el dar a mismo. ellos esta fe? Él es el mismo. Absolutamente el mismo. No hay diferencia ninguna. La palabra de los profetas que dice, mi pueblo está muriendo porque le falta conocimiento, porque tú, sacerdote, rechazaste el conocimiento, vale el mismo. ¿Te acuerdas que en el modelo bíblico, y que reconocemos nosotros como reformados, que el padre es el sacerdote del lar? Entonces, la función de la instrucción reposa primeramente bajo las espaldas de los padres.
Cuando nosotros somos negligentes con nuestras responsabilidades, con un efecto cascada, las implicaciones vienen también, son consecuencias de los hechos. Porque mira, no se da de una manera mágica o arbitraria. Cuando Pablo escribe a Timoteo y dice, sé de tu fe que es sin fingimiento, que es verdadera, la misma fe que habitaba en tu madre y en tu abuela, sé que también habita en ti. Es el mismo Pablo que al final de la carta dice, y tú sabes estas palabras desde tu niñez. O sea, Dios se utiliza ordinariamente de aquellos que lo conocen para que ese conocimiento sea divulgado a otros que todavía aún no conocen. Eso vale pactualmente de padre para hijo y misioneramente el trabajo evangelístico. Porque si no tiene padre o madre para explicarlo, tenemos que ser nosotros que vamos a su casa. Me gustaría compartir contigo una buena nueva, porque por supuesto no tiene nadie que le haya dicho hasta hoy. ¿A qué llamamos esto? Evangelismo. Pero dentro de casa es evangelismo también, pero es un evangelismo pactual, ¿no? Dice, mira, tú naciste bajo el pacto, te voy a instruir cuáles son los privilegios y las responsabilidades que tienes esto. Si hay negligencia, vienen las consecuencias de la negligencia, ¿ok? Y si hay una dedicación, ven los frutos de la dedicación. Pero, a pesar de esto, vale la verdad de que Dios es Dios de pacto y de generaciones. Y ahí me gustaría hacer llamar a tu memoria en cómo mismo en la Biblia, en los periodos que parecía que todo estaba perdido, no tenía más esperanza, Dios ha restaurado, alguien descubre el libro de la ley y dice, mira, estamos fuera. Entonces, así, Dios por su espíritu va a despertar a uno que va a decir, mi papá ha sido muy negligente, nunca me ha enseñado estas cosas, pero un vecino vino acá y yo crecí en una familia cristiana, pero muy negligente, por ahora ha sido despertado por un predicador visitante que vino, o lo que sea, ¿comprende? Porque Dios sigue siendo el Dios del Padre, aunque nosotros no seamos. Pero una cosa no elimina a la otra, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, quedó perfecto, encajo ahora el pensamiento. Puede ser, este punto puede ser que nosotros carguemos demasiado en un punto como creo que Van der se han hecho, ¿no? Pero hay el lado de la responsabilidad que no podemos nos olvidar también, que hace parte. ¿Cuál es la manera, cuál es la palabra propia para que comprendamos? Ordinariamente. Esa es una de las palabras más importantes en la teología pactual. No te olvides de esto. Ordinariamente. ¿Qué significa dizer ordinariamente? Hay un padrón común de Dios ejecutar su plan, una orden común. Y la orden común es que aquellos que lo conocen enseñen a la próxima generación. Pero si son negligentes, muchos se van a perder bajo la soberanía de Dios, es verdad. Pero Dios, que es gracioso también, cuando tiene sus elegidos, va, como ha dicho el Señor Jesús, ¿no? Dios puede hacer de piedras hijos de Abraham y hasta las piedras clamarán. A mí no me gustaría de oír muchas palabras de advertencia de parte de mi Señor en aquel día. Sé que, por supuesto, oiré algunas, ¿no? Pero en este punto me gustaría decir, Señor, sé que no he sido el mejor maestro y papá que podría ter sido, pero tenga misericordia de mí, porque enquanto estoy vivo estoy intentando disminuir la distancia entre lo que debo ser y lo que consigo ser. ¿Ok, hermanos? ¿Tranquilo? Excelente. Vamos a hacer el siguiente. Estoy pensando en una o dos semanas más hacermos un ejercicio con esas partes introductorias que estudiamos hasta acá, que son estos capítulos de 1 a 6 de este material y el material de Van Dersen y de Murray, el pacto de Dios y el pacto de gracia. ¿Puede ser? Lo comunicaré en el grupo ahí. ¿Está bom? ¿Está bien? Perdón. Mauricio, Muy está bien, contigo. muy bien, hermanos. Gracias, profesor, por la clase. Vamos a orar para Sí. terminar nuestro tiempo. No sé si Fabián sigue por allí. Sí,
sin voz, pero estoy. Bueno, ¿podés orar o no? Sí, 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 Ajá, oro, sí. dale. Dios Padre, te damos gracias, Padre, por este tiempo en el cual hemos aprendido estas verdades, Señor, tan significativas para nosotros y para todos, Señor. Porque como bien decíamos recién, no sabemos quiénes serán, quiénes son los que alcanzarán la bendición de estar contigo, de tener el Espíritu Santo con ellos en su corazón, Señor. Pero nosotros como creyentes debemos orar, debemos predicar este Evangelio verdadero, Señor, para que otros te conozcan, Padre. Que no sabemos quiénes están en este pacto, Señor. Esto que nos da la vida eterna a quienes estamos contigo, a quienes creemos en ti, Señor. Permítenos aprender estas verdades, llevarlas adelante y ser herramienta en tus manos para que otros conozcan lo que nosotros hoy aprendemos, Señor. Amén. Te damos muchísimas gracias y te rogamos por un buen descanso en esta noche. Te damos gracias por la vida del pastor Raimundo, Señor, y por su familia, Señor, que nos dan de su tiempo, de su servicio, Amén. para saber un poco más de ti cada vez, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Mucho gusto. Igualmente, bendiciones. Bendiciones. Chao, Bendiciones. chao. Pastor, un gusto. Bendiciones. Nos vemos.